Hola, soy la doctora Mónica Palacios, médico torrino con certificación en trastornos en el sueño, audioprotesista, manejo de neuromodulador, microbiota y alimentación consciente. El día de hoy vamos a saber, hay 4 síntomas importantes para descubrir qué creen. La enfermedad del Menier. Que nos saca canas verdes la enfermedad de Menier. ¿Por qué? Porque es una patología de repente medio inespecífica. ¿Por qué? Porque no es tan súbito como un vértigo paroxístico benigno, sino que empieza a dar sus señalitas de aquí estoy. Es más frecuente en hombres y es más frecuente entre 35 y 60 años de edad. Esto es, ¿qué se siente con un Menier? ¿Qué te empieza en un Menier? ¿Cómo puedes sospechar en un Menier? Número 1, si no hay hipoacusia o pérdida auditiva, no es un Menier. Puedes pensar en otra enfermedad, en otro vértigo, en otra patología, pero no es un Menier. Un Menier tiene 4 síntomas importantes, pero dentro de él, el más importante es la hipoacusia o la pérdida auditiva. Número 1. Número 2, un zumbido. Número 3, un vértigo. Y número 4, sensación de oído tapado. ¿Por qué? Porque la anatomía que se lastima o que se afecta en un Menier se llama saco endolinfático. Esto es así. Esto está adentro del oído interno y este saco se encarga de guardar la endolinfa o el liquidito que viene de todos los conductos semicirculares, que viene de la cóclea, la perilinfa, la endolinfa, que viene, todos los líquidos que vienen del oído interno se guardan en este saco endolinfático. En este saco endolinfático se guarda toda la agüita. Es que es increíble, de verdad es que nosotros como seres humanos estamos hechos maravillosamente, porque si yo fuera oftalmóloga y hablara del ojo, de cómo se hace grande, chiquito, cómo se distribuye el agüita que se distribuye dentro de cada ojito, de los colores, del iris, de todo lo que semeja a un iris y se divide en cuadrantes, uno es el hígado, otro es el vaso, otro es el riñón, estamos increíbles y me toca hablar de otorrino, que para mí también es fabuloso, maravilloso, pero se me hace increíble que dentro del oído interno, recordemos que tenemos oído externo, oído medio y oído interno, dentro del oído interno también manejamos líquidos, en el cuerpo también manejamos líquidos, foco rojo cuando se les hinchen los tobillos, foco rojo, quiere decir que algo de la endolinfa o del drenaje linfático no está bien. ¿Y qué creen? Los pies son imagen y semejanza al oído interno. Es increíble. De repente le digo, a ver, ¿me deja ver sus pies al paciente? Y luego le veo lleno de varices, así está el oído. Lo veo hinchado, así está el oído. Lo veo rojo, edematizado, inflamado, así está el oído interno. Entonces, no crean que estamos separados. No crean que por allá va el brazo, el traumatólogo, el dermatólogo, el oftalmólogo, el gastroenterólogo, el neurólogo. No todos, todos estamos unidos. Todos estamos unidos y es maravilloso que de repente te grita el dedo gordo del pie y lo que tienes es un problema en el ácido úrico y el ácido úrico tú crees que no afecta el oído interno, que tienes un problema de varices o hemorroides, tú crees que no afecta el oído interno, que tienes un problema de líquidos, ¿tú crees que no afecta el oído interno? Sí, sí afecta. ¿En dónde? En el saco endolinfático. Aquí es donde se guardan todos los líquidos, pero ¿qué creen? ¿Qué crees que es un líquido? Toxinas, toxinas, porque se encarga de deteriorar todo lo que llega del hígado, de páncreas, todo lo que tú te comes circula absolutamente por todos lados, hasta en el oído interno. Entonces no creas, el alcohol de aquí para abajo, el cigarro de aquí para abajo, la droga o los temas de contra estas bebidas que son energetizantes,
Esas nada más afectan de aquí para abajo. Las harinas, las cosas muy enlatadas con mucho azúcar o con mucha sal, afectan de aquí para abajo. No, señores, no. Afecta hasta el oído interno, hasta las arteriolas, las microarteriolas, los microvasos, los capilares, se afecta ya. Y de repente esta comunicación arteriolar, venular, entre arteria y vena, y se intercambian y se llevan el oxígeno, y toma, te dejo mis detritus, o toma, te dejo mis toxinas, y tú dame oxígeno, y entre toda la carretera de todo tu cuerpo es envenenado el oído interno, porque el oído interno ya sus canalitos son chiquititos, hebritas de cabellitos, y ahí se queda atorada la toxina. Entonces, el saco endolinfático está guardado ¿en dónde? En el hueso. ¿A dónde? Acá, en el hueso temporal. Y entonces, cuando de repente hay un desequilibrio en el saco endolinfático. ¿Por qué? Porque no puede manejar tantos líquidos y no puede resolver tantos líquidos y no puede producir ya tanto líquido. Este desequilibrio entre la producción y la eliminación de líquido, ese es el Menier. Es la alteración de los líquidos que salen o que entran en el saco endolinfático que no se puede controlar. ¿Por qué? Porque el saco endolinfático no puede crecer. ¿Por qué? Porque está el hueso y entonces no se extiende. Todavía fuera cachete, músculo, cartílago, pues todavía puede dar de sí un chipote que viene y se extiende. Pero adentro el saco endolinfático no se puede extender porque está rodeado de una canaleta de hueso que no da permiso a dar a más. Y esto genera la sensación de plenitud. Por eso, otros de los síntomas muy importantes, a pérdida auditiva, ¡pum! ¿Por qué? Se bloqueó ahí los líquidos. Y encima, sensación de oído tapado, lo primero que tienen que pensar es en un Menier. Pero además el Menier no viene solo. Como hay una descompensación de justo de los líquidos, viene el tema del vértigo y se agrega el zumbido. Ahora, después vamos a ver en otro video la diferencia en un vértigo paroxístico benigno y en un Menier. Pero el Menier, ¿en cuántas personas hay? Fíjense, esto es muy importante. De 200 personas, no, de 100,000, perdón, de 100,000 personas, 200 tienen Menier. ¿Esto qué significa? Que no cuando tengas un oído tapado, es que me dijo la doctora que tienes Menier. No, justamente podemos pensar en un Menier, pero es lo menos frecuente. Es lo menos frecuente. Y eso es algo bueno para todos nosotros, ¿no? Imagínense que fuera bien frecuente, ¿no? Es más frecuente el vértigo paroxístico, que es algo muy rápido o es muy fugaz y viene por un trastorno de lípidos, de azúcar, de estrés, a un Menier, porque el Menier metabólicamente y mecánicamente hay una alteración en la entrada y la salida de líquidos de un saquito que se encarga de transmitir todas las toxinas y de guardarlas. ¿No se les parece increíble? Se me hace maravilloso cada vez que estudio y ustedes me han hecho volver a estudiar toda la anatomía, fisiología, embriología, qué barbaridad, porque cada consulta para mí es un examen. Digo, puede ser esto, puede ser lo otro, y luego les explico, y la verdad es que no por nada, pero sí se van contentos los pacientes porque sí hay mucho que explicar en cada patología. Pero a veces sí los mando a revisar los videos porque a veces no puedo en una consulta dar 40 minutos de una explicación. Por eso sí es importante cuando tú semejes estos síntomas, dices, wow, entonces yo puedo tener un Menier. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer si tú piensas en un Menier? Varón entre 35, 40 años hasta 60, 65 años, que vas a empezar a sentir sensación de sordera. Por lo tanto, ¿qué vamos a pedir en un paciente con un Menier? Lo primero que tienes que hacer es una audiometría. Ahí tenemos que ver una curva muy específica. Es bien padre un Menier en el sentido de un diagnóstico. ¿Por qué? Porque tú tienes una curva
que es, digamos, do, re, mi, fa, sol, la, si. Digamos que estas son las frecuencias del oído. Y la característica de un Menier es que las pérdidas son justamente en las graves. Entonces, la diferencia de un zumbido de otro tipo de vértigos es que este tipo de sonidos adentro del oído es una sensación de una olla de vapor baja. Así. Esa es, no, ese es otro vértigo, este es otro zumbido. Es así una sensación bajo. ¿Por qué? Porque hay una plenitud y la curva audiométrica nos marca una caída en graves y luego ya una recuperación. Aquí hay que hacer más bien el diagnóstico diferencial con una hipoacusia súbita, que esto, súbita. Ajá. Esto ya lo habíamos visto en otro video, que este es por otra causa, pero este estilo de curvas hay que hacer un diagnóstico de Menier o un diagnóstico de hipoacusia súbita, dependiendo de cómo se presenten. La hipoacusia se llama súbita porque es ahorita. La hipoacusia súbita siempre dicen a qué horas, en qué momento y en qué lugar y qué estaban haciendo. Para nosotros, cuando tú dices, ¿cómo empezó? Y empiezan. A ver, mire, doctora, estábamos como hace unos 2 o 3 años, estábamos sentados y pues me hablaban por teléfono, en eso bajé a hacer un té, o sea, me hacen como todo un relato. No es una hipoacusia súbita. Una hipoacusia súbita es, estaba sentada en misa 12 del día, plena mañana, y en eso me paré, iba a comulgar y ahí a esa hora 12 en punto me llegó una sordera. Esa es una hipoacusia súbita. Te dicen a qué horas y dónde y cómo. A diferencia de un Menier. Un Menier sí es como empecé con el oído como bloqueado y luego 2 días después empecé como que ya no oía bien y luego 3 días después es como la instalación es como más lenta. Es importante mencionar que un Menier empieza con un aura. ¿Qué es eso? Que empiezan a sentir la sensación. Y ya cuando el paciente ya tiene diagnosticado el Menier, ya sabe cuándo le va a venir. ¿Por qué? Porque empieza sensación, oído tapado, el barco a todo lo que da y la sensación de me estoy empezando a marear y pum, se instala el Menier. Tenemos que tener mucho cuidado con cada recaída del Menier. Eso es diferente a todos los demás vértigos. La característica de un Menier es que va cobrando factura con cada recaída. Y al cobrar factura empiezan a perder audición, empiezan a tener el zumbido y van perdiendo la sensación de entender. Dicen, sí te oigo, pero no te entiendo y van cobrando. Por eso nuestra labor es evitar que recaigan. Cada recaída de un Menier cobra factura. Si tú tienes 3 recaídas de Menier en un año, estás mal controlado. Pero esta es de las pocas enfermedades que el 90% depende del paciente y el 10% depende del tratamiento, porque no hay tratamiento específico y porque además es un evento que no se hereda tampoco, pero es algo que se va instalando poco a poco. Pero con el Menier sí es importante evitar varias cosas. Uno, gripa, tos, catarro te tiene que dar porque estás vivo, pero evitar exponerte a cualquier estilo de virus. Digo que si vas a ir a un antro y tienes un Menier, pues procurar ir saludablemente, procurar ir sano, y si ves que hay otra gente que tiene gripa, tos o catarro, pues despedirte del evento, porque tú tienes que huir del virus, tienes que huir de una sinusitis, tienes que huir de unas alergias, tienes que huir de una descompensación en la presión arterial,
tienes que huir de los desvelos, tienes que huir de las personas que fumen, porque todo esto va a sumar y te junta puntos para debutar o para recaer en un Menier. ¿Qué quiere decir? ¿Que un paciente con Menier tiene que estar súper bien portado? No. Quiere decir que te tienes que cuidar lo normal que cualquier otra persona, pero con sus asegúnes. Algo que suma, que ya con el diagnóstico, por una audiometría se te dio el diagnóstico de un Menier, tú lo que tienes que cuidar son 3 cosas muy importantes. Una, el consumo de la sal. La sal la tienes que tener como foco rojo. ¿Por qué? Porque hay un trastorno en los líquidos y acuérdense que el trastorno en los líquidos tiene muchísimo que ver el sodio y el potasio. Entonces, tienes que cuidar mucho que no consumas embutidos, jamón, salchicha, pavo, enlatados, porque la mayoría de los enlatados tienen una sustancia que se llama glutamato monosódico. Y número 3, los desvelos. Pero en los últimos reportes se ha sumado, aparte, el ruido y se ha sumado la sensación de juntar todo junto, carne, desvelos y café. Entonces tú dices, quiere decir que ahora ya no voy a fumar, no voy a tomar, no me voy a desvelar, voy a ser niño bien y ya no. No, lo que es normal, o sea, una vida saludable, una vida sana, pero no de excesos. Un Menier también tienes que cuidar 2 temas. Una, la personalidad, porque la mayoría de los Meniers tienen un algo en esa personalidad que son perfeccionistas. Todo debe ser increíble, sin asegúnes, y recordemos que la vida siempre tiene asegúnes. Así que un Menier tiene la perfección de un lado, pero un Menier tiene también el que siempre tiene algún miedito por ahí guardado. Entonces, un Menier ser perfecto y un Menier ser miedoso, sumas y potencializas el tema de la enfermedad de Menier. Yo le invito a todos los pacientes que tienen la patología de Menier, la verdad es tremendo, sí lo entiendo, sí me han llegado pacientes súper desesperados, pero yo los invito a bajarle el volumen. Es decir, tanta perfección, la verdad, no va, no va. Tú dices, tengo que tener aquí los cuadernos, los lápices, las plumas. No, bueno, no pasa nada que un día tengas los zapatos desacomodados o que tengas las camisetas todas blancas, todas verdes, todas beige, todas gris, y un día aquí, pues la cambias, pero no te enojes. O sea, bájale el volumen un poquito a toda esa perfección, que no nada más es externa, es interna. O sea, a veces ya no necesitas el jefe acá afuera, ya lo traes introyectado. Y el miedo. Un Menier lleva mucho el easy. Y si me voy de vacaciones y me da, y si hago la otra vez me estaba diciendo un paciente que se quería ir a un embarcadero y que iban a ir viajando por tantos lados del mundo, y dice, y si me da el miedo, le dije, te tomas un control, punto, te tomas un difenidol, o sea, no pasa nada, no pasa nada, no le tengan miedo a estas recaídas, nada más pues traten de vivir la vida bien, la vida light. Esta es una enfermedad que se controla. Esta es una enfermedad en donde tenemos que tener un cuidado, sobre todo un balance, un equilibrio entre lo que comes. Por ejemplo, un paciente con Menier, bájenle al consumo del plátano, bájale al consumo de las latas, bájale al consumo de los refrescos. A veces la gente me dice, pues doctor, es que nada más me tomo un refresco. Claro, un refresco al día. Chécale cuántas cucharadas de sal llevas. Son 7. Nada más, en el refresco nada más. Te falta tomar el sodio de la comida y te falta el tomar el sodio de todos los alimentos empaquetados. Todo lo que está empaquetado, todo tiene sodio.
y tenemos un límite de sodio, no nos podemos pasar en el sodio. Entonces, entre que comes sodio, le echas la sal, que por cierto, la sal en un paciente con Meniere exclusivamente puede ser sal de grano o con minerales, no puede ser sal de mesa granulada, ni de colores, ni de nada, nada. La sal debe ser sal de mar, de la que tú quieras, pero sal de mar, poquita, en moderadas cantidades. El tratamiento es un poquito inespecífico porque es tratamiento para crisis. Se da, por ejemplo, el difenidol, que se puede dar 3 veces al día, en los pródromos, que se le llama, o en el aura. Es decir, cuando tú sientes que te va a dar, inmediatamente tomar el difenidol, inmediatamente tomar la betahistina, porque eso también minimiza los líquidos y se pueden utilizar también diuréticos en las primeras fases de un Meniere y también sales de potasio en las primeras fases del Meniere. Pero ya de entrada, si tú dices, wow, me desvelé, tomé café y además fumé y 3 o 4 días después me da un Meniere, ya sabes que tus puntos débiles son esos y van para afuera. Una persona con Meniere se tiene que empezar a conocer. Venía un chavo también de 30 años de edad que me decía, doctor, es que yo no puedo vivir así, yo no puedo vivir, estoy trabajando, me da el Meniere, voy a la casa, me da el Meniere. Le dije, ¿qué te parece si hacemos un diario? Porque el Meniere no se da porque sí. El Meniere no dice, pues tengo ganas como de hincharme el saco endolinfático. No, el saco endolinfático es por una alteración en las toxinas de tu cuerpo que estarás comiendo. Entonces ya al final del mes me trajo su cuaderno y haz de cuenta, decía 3 latas de atún, 4 latas de atún diarias, 4 latas de atún, 4 latas de atún. Le digo, ¿y esto? Dices que voy al gym y me piden que me consuma el atún. Le dije, pues yo te voy a pedir de favor que vayas a una tienda de autoservicio y compres el atún natural. No puedes consumir lata, porque la lata es que la que tiene glutamato monosódico, que ese es el peor enemigo de un Meniere, porque se va a sacar y extraer líquido o sí o sí. No se les olvide que el Meniere es una alteración en líquidos, por lo tanto tienes que saber consumir el agua. No puedes tomar, luego también me decía otro, yo sí tomo agua. Le digo, ándale, a ver, enséñame, ¿cómo tomas el agua? Me dice, me tomo 1 litro, doctora, y así, mira, glu, 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 y ya, terminé mi litro en la mañana y otro en la tarde, ya, no, hombre, tú sabes, todo ese líquido que te echaste, lo vas a desechar en 20 minutos o media hora. ¿Qué pasó las 4 horas restantes del día? ¿O qué pasó las 4 horas o 5 horas restantes de la tarde? ¿Cómo se debe de consumir el agua? Traguitos, traguitos y agua con el agua. Aguas con el agua. Porque recuerden, hay que saber si está mineralizada. Si no, mineralízala ponle magnesio, ponle tú sales de potasio, ponle limón, una cucharadita de miel, para que, una cucharada de clorofila, para que tú puedas mineralizar tu agua y el agua sea lo menos posible. Chécale el agua que tomas, que no sea menor de 6.2 en cuanto al pH. Y si está muy, 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 muy ácido, no te va a servir. Te puedes tomar 3 litros, 4 litros, no te va a servir porque no genera, más bien saca agua, no hidrata, genera que saques agua de las células. Entonces, más bien tú puedes estar tomando agua y tu agua está desmineralizada o tu agua está realmente vacía. Puedes tomar un agua vacía que entonces no nutre y no hidrata tus células y entonces el cuerpo, hey, pues estoy tomando agua, pero estoy deshidratado. Checa el tipo de agua. Y sobre todo cuidar, todos los de Meniere lo que tienen que cuidar es qué me está pasando que estoy recayendo, porque el 90% depende de ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué hice hoy que me está empezando a sentir plenitud? Es que me tomé café y fumé 2 cigarros. Es que también me dicen, doctora, nomás me fumo 2 o 3 por semana. Es que al oído no le importa si son 2 o 3. Para él significa toxinas. Cada cigarro, cada uno tiene 4,000 sustancias tóxicas. ¿Y esto qué genera? Pues esto genera toxina. Ya dijimos que todo lo que te comas, todo llega al oído interno y todo te lo va a cobrar.
Entonces, pues antes digan que nuestro cuerpo, la verdad, es buena gente y que nuestro hígado, que hace 500 funciones, pues lo hace de la mejor manera y se queda con las mayores toxinas. Pero, ¿qué pasa con el oído interno? Pues el oído interno no puede hacer este intercambio y se van quedando las toxinas adentro, y cuando suma una cantidad suficiente de toxinas es cuando viene la enfermedad y es cuando bota esa sensación de plenitud. Yo invito a todos los que tienen el Menier. Todos los pacientes con Menier tienen que tener un cuaderno. Este cuaderno tiene que ser el que tenga en un lado exactamente qué pasó, porque tiene pródromos, tiene aura, ya dijimos que avisa. Entonces, híjole, sí me desvelé. Ok, vamos a evitar el desvelo. Ay, es que estuve cerca del ruido, me fui a un antro y cuando ya llegué, pues ya llegué con este tema. Pues entonces los ruidos fuertes. Ah, sí, pues me tomé de 3 a 4 latas de atún, pues entonces ya lo evito. Entonces, como que vas checando todo lo que no te conviene. Número 1, adiós al café, al alcohol, al cigarro, al chocolate y a las cosas enlatadas, a los embutidos y a los refrescos. Número 2, tienes que hacer ejercicio o sí o sí. No te quedes comiendo y viendo la tele. Muévete, muévete, porque acuérdate que la endolinfa lo que necesita es limpiarse. Y número 3, cuida muchísimo tu hidratación. Y para sumar el Menier, no se les olvide que tiene un fondo muy fuerte en perfección y un fondo muy fuerte en miedo. Anótenlo, anoten sus miedos, anoten sus angustias, anoten sus perfecciones, porque esto es un reto. Y cuando nada más te viene una o dos crisis en 5 años, chulada de paciente, yo de esos quiero muchísimos, quiere decir que ya se hicieron cargo de sí mismos. Si les gustó este contenido, compártelo y no se te olvide encender la campanita, y nos vemos la próxima semana.